Como decía Claudia, trabajo en semiótica, trabajo fundamentalmente en lo que es el estudio del discurso multimodal, ¿no? Desde la lingüística, yo soy lingüista, nos acercamos a las imágenes, ¿no? Y hablamos de este discurso multimodal, es decir, del diálogo que se establece entre el lenguaje verbal, que es lo que fundamentalmente estudia un lingüista, pero también este diálogo que realizamos con otros modos que son extralingüísticos, que pueden ser los gestos y también las imágenes de distinta naturaleza. Y hoy día les quiero comentar un poco sobre eso, sobre ese diálogo en el contexto de la enseñanza de la historia reciente chilena, que también es historia reciente latinoamericana, ¿no? Que no es solamente, bueno, eso ustedes, ¿verdad?, lo saben muy bien, no es solamente una historia nuestra, sino que es más amplia, y en particular sobre el cómo podemos explotar ese análisis con los estudiantes a partir de los textos escolares, y también les voy a mostrar algunas imágenes que vienen del trabajo que hemos hecho en Interacción en Aula. Hemos grabado muchas aulas de historia y también quisiera compartirles parte de ese trabajo. ¿Ya? El contexto entonces es este pasado traumático, un pasado traumático al que muchos quieren dar vuelta a la página y consideran que ya está bien, que ya no tenemos que hablar más, pero que para muchos otros pensamos que efectivamente tenemos muchísimo todavía que hablar y muchísimo que trabajar, ¿no? Que conversar y reflexionar sobre este pasado que todavía es reciente en nuestro país, de violación a los derechos humanos y que estuvo marcado por un terrorismo de Estado, pero no solamente por el terrorismo de Estado que causó la muerte y desaparición de miles de personas, sino que también de una manera muy dramática cómo impactó nuestra vida social, nuestra vida cultural. Y espero poder mostrarle parte de lo que los profesores han hecho respecto de esto también, es decir, el poder entender que la violación a los derechos humanos tiene que ver también con una violación a nuestros derechos como ciudadanos, como seres sociales, y que eso impactó en nuestra participación y en nuestra capacidad de ser plenamente ciudadanos durante la dictadura. Entonces, esta historia reciente, que es una historia reciente que en el currículum escolar también es reciente, ¿no? Es el marco entonces de lo que les voy a hablar el día de hoy. Y cuando hablamos de memoria, bueno, la memoria tiene dos lados, tiene el recuerdo, pero también tiene el olvido, ¿no? Y siempre la memoria, así como la historia, implica procesos de selección, ¿no? Toda historia implica seleccionar qué vamos a recordar y qué no vamos a recordar y cómo lo vamos a recordar. Entonces, cuando estamos pensando en esta memoria y en esta historización de la memoria, que me voy a referir un poco también a ese concepto, pensando en las nuevas generaciones, este proceso sabemos que no es un proceso sencillamente de transmisión, ocupamos la palabra transmisión porque se ocupa en la bibliografía, pero en realidad es una co-construcción, es decir, cada vez que tú miras el pasado o que miras el pasado, ¿verdad?, con tus estudiantes o que los estudiantes lo miran contigo, en fin, ese pasado se vuelve a construir, se vuelve a activar y vuelve a construirse un nuevo acto de recordar. Por lo tanto, ese trabajo de construcción de la memoria, como dice Elizabeth Gelin, gran investigadora argentina, es un trabajo, o sea, es algo que es una acción, no es algo que sencillamente se trasvasije de una generación a otra. Y en este trabajo, el cómo historizamos, los estudiantes llegan con fragmentos sobre todo porque es lo que han leído, lo que les han contado en su familia o lo que no les han contado, lo que han podido conversar o no han podido conversar. Muchas veces son retazos. Son retazos que en la clase de historia tienen la oportunidad de poder darle un mayor sentido, de poder historizarlo, ¿no? De poder mirarse hacia atrás, o como dice Lechner, poder recuperar un poco de nuestra historia, porque dice, bueno, Chile, dice Lechner, ¿no? Sociólogo que murió ya hace algunos años, ¿no? Sociólogo chileno, dice,
Bueno, Chile no se reconoce en su historia, nos miramos en la historia y no nos reconocemos, ¿no? Porque claramente todavía hay muchos procesos que están por hacerse. Entonces, si pensamos en la memoria, podemos pensar en que cada cual tiene una memoria personal, una memoria autobiográfica, que ha sido testigo o no de los hechos, pero es parte de lo que nosotros llevamos como seres humanos. Un profesor tiene su propia historia, si es profesor de historia, igual tiene su visión, aunque esté trabajando desde la disciplina, ¿verdad? Los estudiantes, cada uno de nosotros, y juntos vamos construyendo una memoria que podemos denominar una memoria colectiva. Algunos hacen la diferencia entre una memoria colectiva y una memoria social, es decir, una memoria que siempre es provisional, porque es producto de una memoria cultural, es decir, de un proceso sociocultural de ir construyendo esta memoria y que se va transformando en ciertas memorias colectivas más o menos compartidas por diferentes grupos en la sociedad. Y después podríamos hablar también del concepto de cultura histórica, es decir, cuando ya la memoria se va historizando y tenemos una historia como nación o como grupo más grande que parece que compartimos respecto de nuestro pasado. Digo que parece porque efectivamente las memorias no son procesos homogéneos, aunque sean procesos colectivos. Y esta cultura histórica, ¿verdad? En esta cultura histórica, perdón, el rol de la historización de la memoria es importantísimo, ¿no? De qué es lo que se enseña y qué es lo que el currículum escolar decide enseñar y decide, como digo, no enseñar, y cómo las políticas públicas educativas van incidiendo en cómo este currículum cambia a lo largo del tiempo y qué hacen los textos escolares, que en Chile sabemos que los textos escolares pueden considerarse textos oficiales, porque se reparten por el Ministerio de Educación después de que han ganado una licitación. O sea, estas editoriales, también hay un monopolio de las editoriales, pero estas editoriales han ganado una licitación ministerial y para ganar la licitación ministerial han tenido que armar un libro que está de acuerdo con políticas públicas, con políticas curriculares, ¿ya? Y entonces ese texto escolar obedece a esas políticas. No es igual en todas partes. En Uruguay, por ejemplo, no hay texto escolar de historia. Cada profesor trabaja con sus propios materiales. En Argentina tampoco hay un texto que se reparte en todo el país. Es decir, la situación en cada país latinoamericano es bien distinto. En Brasil, en fin, tenían un sistema y ahora están cambiando, pero completamente todo el sistema. Brasil es un país mucho más grande. Reparten por lo menos 3 líneas editoriales distintas. Ahora todas esas están fuera de circulación y hay un nuevo proceso con el nuevo gobierno. En fin. Documentos oficiales porque son producidos por el ministerio. Acá pongo este concepto que seguramente ustedes conocen de las memorias emblemáticas de Steve Stern, que hizo un trabajo muy largo de análisis de la historia local chilena, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y produjo una trilogía de libros que ha sido traducido al español, ¿no? Que ha sido traducido sobre cómo recordamos en Chile y cuáles son estas memorias o estos esquemas mentales que parece que perviven en distintos grupos de nuestra sociedad. Y toda memoria cultural está mediada por herramientas culturales, es decir, la enseñanza es solo una de ellas, porque tendríamos que decir, bueno, qué pasa con los documentos, con la cultura popular, con los rituales, con las conmemoraciones, los museos, en fin, es bastante más amplio de lo que hace la cultura escolar propiamente tal. Y también los profesores esto lo tienen clarísimo, o sea, todos nosotros, ¿no? Y los estudiantes cuando trabajan historia reciente, en este momento, hace algunos años no, pero ya hace yo diría por lo menos unos 10 años, los estudiantes van a visitar lugares que han sido, que en este momento son museos como el Museo de la Memoria más recientemente y también, por ejemplo, Villa Grimaldi, como ya parte del currículum escolar. Estas memorias emblemáticas, y aquí cito a Steve Stern, un libro publicado, inicia la publicación de esta trilogía en el año 2006 y las publicaciones en español están a partir del 2013. Y él habla de que en Chile tenemos diferentes maneras de recordar, diferentes esquemas mentales. Uno de ellos es pensar
el golpe de Estado como una salvación, ¿no? El golpe de Estado de 1973 como una salvación de esta supuesta dictadura marxista que se iba a imponer en el país, como ruptura de un periodo democrático, ¿no? O sea, esa sería otra memoria que pervive en la mente de muchos, como una caja cerrada de un pasado que debemos olvidar, es decir, ya basta, dejemos de hablar del pasado, dejemos de hablar de derechos humanos, demos vuelta a la página, miremos hacia el futuro. Y esto no es solo de Chile, en realidad esto es de muchos otros países que han sufrido situaciones traumáticas, y como persecución y toma de conciencia, es decir, este impacto que causó en muchos chilenos la violación a los derechos humanos, porque si bien para muchos el golpe era algo inminente, jamás se pensó en la brutalidad de este golpe en términos de la violación a los derechos humanos que vinieron. Entonces, si pensamos en los textos escolares siendo muy conservadoras se reparten en el 90% de los establecimientos del país, son más. Los colegios privados también pueden acceder a estos textos que se venden después en las librerías. Han ganado entonces esta licitación, por eso podemos llamarlos documentos oficiales. Les cito el del 2017 porque les voy a mostrar algunas imágenes de este texto, así también como de sexto básico, ¿ya? Sexto básico y tercero medio son los años en donde se trabaja historia de Chile, actualmente en el currículum escolar, y después se retoman algunos contenidos en cuarto de enseñanza media. Es un producto semiótico oficial y en él todas estas memorias recientes, sobre todo también de la Guerra Fría o en el marco de la Guerra Fría, son tratadas de una manera que no se trataba, por ejemplo, hace unos 5 años. He ido estudiando los textos escolares desde el año 83 hasta el año 2017. Y les voy a mostrar después un cuadrito así muy breve para no cansarlos con un montón de detalles. Pero la verdad es que las diferencias entre lo que se enseñaba o lo que aparecía en un texto escolar de historia en el año 90, que todavía era previo a la reforma educacional del 99, por lo tanto son textos que se producen bajo dictadura militar, es completamente distinto. O sea, hablar de la Guerra Fría, hablar de la CIA, hablar de muchos temas es algo sorprendentemente nuevo en el currículum escolar de historia. Entonces, los textos escolares también siguen el camino de procesos históricos, sociales y educativos. Es decir, lo que va pasando en el país en términos de políticas sobre reconciliación, políticas sobre derechos humanos, también impacta inmediatamente, no inmediatamente, pero impacta lo que va a ocurrir en estos textos escolares. Entonces tenemos retorno a la democracia, o el lento retorno a la democracia, o postdictadura, ¿no? En el año 90, 91, el informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 99, reforma educacional, como la gran reforma, después ha habido muchas otras reformas, pero esa es la reforma más importante, 2004 y después 2011, la publicación del informe Rettig de tortura y presión política, 2013-2014 aproximadamente, ¿no? Toda la discusión sobre cómo se iba a denominar. Lo vamos a denominar régimen militar, gobierno militar, dictadura militar, que cada cual lo denomine como quiera, pero lo que es cierto es que en el año 2015 en el currículum escolar se habla de la unidad dictadura militar. Entonces ya nos hemos demorado mucho tiempo en poder decir esto fue una dictadura, y esto fue una dictadura como una voz oficial desde el Estado y desde el Ministerio que la reconoce como tal. Entonces, están los textos escolares publicados antes de la reforma de 1999 y la historia de Chile literalmente termina con el establecimiento de la Junta Militar en 1973. Y aparece la Junta, y después les voy a mostrar una foto de la editorial Salesiano, donde aparece la moneda con flores, ¿no? Ahí termina. Se acaba la historia en ese año. Después de la reforma educacional, se empieza a hablar de régimen o gobierno militar, inclusión del tema de la violación a los derechos humanos, con un relato conciliador acerca de la dictadura y de la transición a la democracia. Después del año 2004, después de la publicación del informe Rettig, ese es un vuelco pero importantísimo en el contenido de los textos escolares,
porque ya se habla de la violación sistemática de los derechos humanos, no de que se violaban los derechos humanos como algo aislado, sino que se habla de terrorismo de Estado y de violación sistemática de los derechos humanos. Sigue un discurso marcado por la victimización y la denuncia, que es el discurso que aparece en los textos hasta el día de hoy, pero ya con el reconocimiento de algunos hechos de una manera mucho más clara, más explícita. Coexiste régimen militar, gobierno militar, dictadura militar, y como les digo, en el año 2015 ya aparece la unidad dictadura militar dicha directamente. Eso era para dar un poco un contexto de lo que me interesaría poder compartir con ustedes respecto de cómo se construye la evidencia visual. Y la evidencia visual en los textos de historia y en las clases de historia está marcada fundamentalmente por la fotografía. También están las líneas de tiempo, están los mapas, pero no me voy a dedicar a eso porque la verdad es que no tendríamos tiempo. Me gustaría poder dedicarme a las fotografías y en menor medida, pero igual les voy a mostrar algunas caricaturas, que son las que menos aparecen. Los textos escolares aparecen muy poquitas caricaturas, pero en la sala de clase aparecen muchas caricaturas, ¿no? Entonces allí la fotografía y la caricatura, bueno, y los documentales que también aparecen en la sala de clases, pero no tengo cómo abordarlo ahora, digamos, eso sería demasiado. Entonces, una fotografía está construida, es una construcción cultural, pero es interesante, y acá... no sé si moví el micrófono. Okay. Acá hay un historiador muy conocido, Peter Burke, que habla de cómo la fotografía es un documento histórico. Entonces, la fotografía es un producto sociocultural, es decir, hay una mirada de quien tome esa fotografía, hay una mirada cultural construida y las fotografías han cambiado también en la forma en que se toman, en que se revelan, etc. Pero hay algo interesante con las fotografías que les permite ser evidencia, y es que algo tiene que haber sido fotografiado. O sea, independientemente de que fue fotografiado con un ángulo, ¿verdad?, con una determinada distancia, con una mirada, allí hay algo que está fotografiado. Bueno, siempre eso puede ser falso también. O sea, se puede hacer una construcción fotográfica, ¿no? Pero por lo menos hasta donde yo he visto, las fotos que aparecen en los textos escolares son fotos reales, ¿no? Entonces, ese algo constituye una evidencia. Es una construcción cultural, pero pareciera entonces que cuando buscamos la evidencia en términos de fuentes primarias y secundarias en la historia, las evidencias verbales no son las únicas, las evidencias visuales son fundamentales. Ahora, ¿qué aparece o qué no aparece en un texto escolar? También es parte de las políticas editoriales. Muchas veces lo que aparece en el texto escolar es porque, bueno, son las fotos que tenía la editorial, es el banco de fotos. Y hablando y entrevistando a profesores que trabajan en editoriales, cuando yo les decía, bueno, ¿cómo eligen esas fotografías? O sea, ¿tienen una censura? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque aparecen ciertas fotografías y otras no aparecen. Y varios de ellos me dicen, bueno, en realidad hay una autocensura, porque sabemos que hay ciertas fotografías que por su impacto sencillamente serían eliminadas, y entonces ni siquiera las ubicamos. Y hay otras que aparecen, bueno, porque están disponibles, o porque necesitaban que tuviese cierto tamaño, o porque tenían que poner una fotografía en ese diseño, en fin, las razones son variadas. Pero lo interesante es que cuando ya están, son el objeto semiótico del texto escolar, y son el objeto semiótico que está dialogando en la sala. Y muchos han hablado de que es necesario alfabetizar en lo visual, o alfabetizar en lo multimodal, que no nos basta mirar solamente las imágenes, ¿no? Y estuvo también Carmen Luz Maturana, que trabajó su tesis doctoral conmigo, te hizo un trabajo, bueno, voy a publicitar el trabajo de Carmen Luz Maturana, no, hizo un trabajo lindísimo, multimodal, con libros álbum, ¿no?, de libros álbum chilenos. Entonces, nuestra realidad social está mediada semióticamente y esta semiosis es multimodal, y esto lo vemos en la sala de clase, lo vemos también en los textos escolares. Por ejemplo, la fotografía de la moneda siendo bombardeada. Esta fotografía aparece absolutamente en todos los textos escolares, salvo en uno,
que en este momento yo no me recuerdo, pero aparecen todos, Santillana, Zigzag, SM, de alguna manera. Aparece esta fotografía, esta es la más típica, o aparece el mural de Toá, o sea, aparece algún tipo de imagen del bombardeo de La Moneda, que permite también construirle como un ícono empático que puede provocar diferentes reacciones. Es decir, un ícono empático se supone que nos provoca algún tipo de conexión y esta podría evocar diferentes memorias emblemáticas. O sea, el bombardeo de La Moneda perfectamente puede ser leído como nos salvamos, ¿no?, de esta dictadura marxista que venía, o el bombardeo de La Moneda, como también es muchas veces representado en los textos, como el inicio de la violencia, ¿no?, y el término del periodo democrático, o de uno de los periodos democráticos en el país. No hemos tenido solo una dictadura en nuestro país, lamentablemente. Y cuando estamos hablando de historia, estamos hablando en general, ¿verdad?, de actores históricos que pueden ser individuales o colectivos, y también de procesos y de eventos. Entonces, cuando trabajamos con los estudiantes en la clase, estamos abordando situaciones históricas que se ubican temporal y espacialmente, en donde han ocurrido eventos que podríamos puntualizar en el tiempo, pero también procesos, ¿no?, procesos que se alargan en el tiempo y en donde tenemos actores, ¿no?, individuales, generalmente cuando son actores destacados que han tenido una presencia pública, y actores colectivos de distinta naturaleza. Ok, entonces, ¿cómo podríamos analizar estas imágenes? Y aquí voy a tomar parte de una propuesta de Günter Kress y Theo van Leeuwen, que hacen sobre la lectura de las imágenes. Y si estuvieron en la charla de Carmen Luz Maturana, mucho de lo que les voy a decir les va a resonar. Y ojalá, porque así vamos a estar con más elementos, ¿no?, para el taller. Les leo una cita de estos autores que me parece como muy clarita, muy significativa. Dicen: desde el momento en que una cultura ha tomado la decisión de incorporar un determinado material en sus procesos comunicativos, ese material se convierte en parte de los recursos culturales y semióticos de esa cultura y queda disponible para que nosotros construyamos signos. Es decir, construimos objetos visuales y los hacemos circular y ya son parte de nuestra cultura. Bueno, La Moneda y el bombardeo de La Moneda es uno de ellos. Entonces, voy a pasar algunas imágenes, solamente esta que me parece que es muy clarita, de los autores, que es del hijo de Günter Kress, que aparece en el libro de Reading Images, que es del año 96 y que ya es como un clásico del análisis multimodal y que después lo publican en el año 2006. Y Günter Kress, bueno, ese es su hijo, como todo investigador, los hijos aparecen en las cosas que escribe, ¿no? Tiene al hijo sentado en su falda y el diálogo es el siguiente, le dice algo así, ¿no? Está traducido por mí, dice: ¿quieres mirarme?, le dice el niño al papá, un niño de 3 años más o menos, y le dice: voy a hacer un auto. Dice: tiene 2 ruedas, y 2 ruedas atrás, y 2 ruedas aquí, y esta es una rueda divertida. Supongo que esta será la rueda divertida, no sé, el chico está ahí haciendo sus dibujos. Cuando el niño terminó dijo: esto es un auto, ¿no? Y el padre obviamente lo felicitó y dijo: fantástico. Entonces, bueno, lo que los autores nos quieren mostrar aquí es, bueno, ¿qué es lo que el niño pensó cuando dijo esto es un auto? ¿Cuál fue su criterio para decir eso es un auto? Es un criterio personal. Y semióticamente, o sea, visualmente, ¿qué es lo que hizo el niño para construir un auto? Ruedas. O sea, en su imaginario, un auto tenía que tener ruedas. Todo lo demás parece que pasó a un nivel secundario y lo que tenía o sea, lo que tiene un auto es ruedas, ¿no? Yo le digo a mi... chiquitito, lo más que ven las ruedas. Lo más que ven las ruedas. Yo les digo a mis estudiantes con esto que mi hijo, cuando tenía esa misma edad y me acompañaba para todos lados, yo era estudiante y yo andaba en micro, no pensaba en tener auto como Günter Kress, ¿no?, en Inglaterra. Y mi hijo Rodrigo, pobre, que ha sido citado, ¿no?, ya es grandote,
lo que él hacía era dibujar micros, con sus números, ¿no? Porque muy fanático de los números, cuando las micros, ¿verdad? La 7B, la catedral, bueno, obviamente que no sabía escribir. Pero sus micros tenían una particularidad, no tenían ruedas, tenían solo ventanitas. Eran ventanitas. Claro, porque desde su perspectiva de niño, las ruedas era lo que menos importaba. Él miraba a la gente y miraba las ventanitas. Entonces son puras ventanitas con circulitos, con caritas así medias dibujadas. Entonces es muy distinto culturalmente lo que hace un niño en Inglaterra con un padre que tiene auto a lo que hace un niño en Chile con su madre que está tomando la micro, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para esa construcción semiótica? Y básicamente eso es lo que nos quiere decir los autores, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que me permiten armarlo? Lo que hacen los autores es tomando un planteamiento de Michael Halliday, ¿no? Un gran lingüista inglés que murió en abril de este año, y que él plantea que en el lenguaje, pero no solo en el lenguaje, sino que en todos los modos semióticos, nosotros actualizamos 3 grandes significados o áreas de significado. Una que es ideativa, que tiene que ver con cómo construimos la experiencia. Otra que es interpersonal, porque usamos el lenguaje para comunicarnos con otros. Y otra que es textual, porque ese lenguaje está organizado de una determinada manera. Entonces, estas metafunciones que llama Halliday, ideacional, interpersonal y textual, la toman estos investigadores y dicen, bueno, ¿por qué no pensar esto mismo para las imágenes? Y entonces dicen que lo ideacional lo podemos ver a través de un análisis representacional, que lo interpersonal a través de un análisis interactivo y lo textual a través de un análisis composicional, porque necesitamos ocupar el espacio de una determinada manera cuando hablamos del lenguaje visual. ¿Ya? Y entonces ellos proponen que este análisis representacional entonces tiene que ver con cómo las imágenes están construyendo un determinado contenido, ¿no? De la experiencia, y que en el caso de la historia nos va a interesar respecto, bueno, cuáles son los eventos, los participantes, las circunstancias, cuáles son los procesos históricos, etc. ¿Ya? Una primera distinción que ellos hacen es que las imágenes, y esto es muy útil para trabajar, o sea, son conceptos bastante simples, pero son tremendamente útiles, creo yo, para trabajar con los estudiantes y para comenzar a mirar las imágenes. Bueno, las imágenes pueden ser básicamente conceptuales o narrativas. Si son narrativas, tenemos vectores, o sea, hay ciertos vectores que nos muestran que hay un tipo de movimiento, ¿verdad? Si yo muevo las manos o incluso si la cámara toma mi cara y estoy moviendo la boca, bueno, eso también forma determinados vectores que es evidente que estoy hablando. Y esos vectores pueden ser transaccionales o no transaccionales, es decir, ese vector puede ir dirigido a algo o puede no ir dirigido a algo, ¿ya? Ahora, si, por ejemplo, acá está la imagen y nos está tomando a todos en conjunto, es evidente que en esa imagen es transaccional, porque yo estoy hablando y ustedes están escuchando. O al revés, ¿verdad? Están ustedes interactuando conmigo. O sea, aunque solamente yo esté hablando, estamos todos interactuando. Entonces, esa sería una imagen transactiva. Pero si la imagen solamente, por ejemplo, los mostrara a ustedes o solamente me mostrara a mí, sería una imagen que no es transactiva porque no veríamos hacia dónde está dirigido el vector, ¿verdad? Un concepto simple y que visualmente lo podemos mirar. Ahora, podemos generar imágenes en donde se muestre una acción o en donde también se muestre una reacción del otro, e imágenes en donde claramente hay un elemento verbal, como en este caso, o mental. Bueno, típico mental o verbal son los cómics con los globitos, ¿verdad? Un globito de que está pensando o un globito de que está hablando. Entonces, por ejemplo, esta imagen de texto escolar, ¿qué tenemos acá? Tenemos, bueno, Allende. ¿Dónde está Allende? En una minería. ¿Ah? En una mina. Está Gabriela Mistral. Claro, exacto, ¿no? Está un poquito difusa la imagen, disculpen. Pero ¿esta sería una imagen narrativa o conceptual?
Narrativa. ¿Y qué me dice que es narrativa? Su mano derecha. La mano derecha. O sea, cuando estamos pensando en modos semióticos, tenemos que decir en el potencial de ese modo. El modo verbal tiene cierto potencial de construcción de significado que tiene que ver con cómo yo armo las cláusulas, los enunciados, si pongo un nombre, si pongo un verbo, etc. Pero el modo verbal tenemos que olvidarnos, ojalá, de lo... en el modo visual, perdón, tenemos que olvidarnos de lo verbal y solamente pensar en el tipo de significado, pero la materialidad del modo es distinta. Y obviamente, si es una imagen como fotografía, va a ser distinta al potencial semiótico de una pintura o al potencial semiótico de un dibujo, ¿no? Entonces, ok, tenemos la mano. ¿Qué más nos muestra que esto...? Las personas lo están mirando a él, incluso las que están atrás. Las personas lo están mirando a él. Escuchando Ajá. aquello que está hablando la persona. Exacto, ¿verdad? Y el gesto de la mano es lo más evidente, pero lo están escuchando. Y esta sería una imagen transactiva o no transactiva. Transactiva, ¿verdad? Hay una interacción que se muestra en la imagen. Y acá, ¿esta es imagen narrativa o conceptual? Narrativa también, ¿no? Y tenemos, ¿verdad?, el vector y tenemos también la forma de la boca, ¿no?, de Allende. ¿Y sería transactiva o no transactiva? No transactiva, sabemos que le está hablando a alguien, pero no vemos a esos otros. ¿Y acá? Esa es una fotografía solamente. Es una fotografía. ¿Sería conceptual o narrativa? Pareciera que es conceptual, ¿verdad? Pareciera que es conceptual porque además están posando. Eso es como lo clásico, ¿no? Posar. Y vamos a volver a esta... ¿Reconocen esta fotografía? Bien conocida. ¿Quiénes acompañan a Allende? Mineros de Lota. Mineros de Lota que hacen una visita a la moneda. Ok, entonces, esa fotografía, nuevamente, si volvemos a la fotografía en términos de construcción sociocultural, la fotografía no fue tomada para que apareciera en un texto escolar, sino que es recontextualizada en un texto escolar. Tuvo otros propósitos y a veces ni siquiera tuvo un propósito, ¿no? Hay fotografías que las podemos encontrar en Google y que después pueden aparecer en un texto escolar. Entonces, esa fotografía tiene un diálogo con el texto escolar, el texto verbal que lo acompaña, ¿verdad? Y también una determinada posición en la página, si está enmarcada, si no está enmarcada, si está en blanco y negro o no, si es sepia, si es color, en fin. Todo eso va generando diferentes significados. Y aquí ya dijimos que era una narrativa no transaccional, que es reactiva, dirige su mirada a una audiencia, pero no tenemos acceso visual a la audiencia y es verbal porque claramente Allende está diciendo algo. Las conceptuales pueden también ser clasificatorias, analíticas, simbólicas y son representaciones estáticas en donde no vemos ningún tipo de vector. Pueden ser entonces clasificatorias y pueden también tener estas analíticas con una estructura de todo, parte, ¿no?, de diferente naturaleza. Prefiero esto dejarlo después por si les interesa leerlo, pero para que avancemos. Entonces, si yo tengo por ejemplo, una imagen simbólica, yo puedo tener quién está presentado como un portador y los atributos, ¿no?, de esa imagen simbólica. O puede ser que haya un elemento que sea simbólico en la imagen, ¿no?, y que se construya como un atributo simbólico, que puede ser un color, típico atributo simbólico, no sé, es una paloma de la paz, qué sé yo, ¿no? Entonces, también en los textos escolares, y esto es principalmente en los textos de sexto básico, vamos a tener una gran cantidad de imágenes que no tienen personas. Bueno, me van a decir la primera, sí tiene personas, sí, pero también es cómo están presentadas estas personas, ¿verdad? O sea, tenemos, por ejemplo, en sexto básico, fotografías del Museo de la Memoria, fotografías de Villa Grimaldi. Este es el portón de Villa Grimaldi en Peñalolén. Entonces, claro, a no ser que el estudiante en el epígrafe se le explique un poco más, ese portón, la verdad, no significa nada. Pero sí también aparece este tipo de fotografías con las hileras de los rostros que ya se construyen como un ícono empático, porque, y esto no es solamente de Chile, yo también puedo pensar, por ejemplo, en México, en Brasil, en Uruguay, en Argentina,
Y si yo veo estas hileras de rostros, ¿cuál es, digamos, la conexión? ¿O cuál es, más que la conexión, cuál es la interpretación que inmediatamente se me puede venir a la cabeza? Aunque no me digan nada, aunque no haya nada de lenguaje verbal que explique. Que algo pasó con esa persona. Algo pasó con esa persona. Que están desaparecidas o muertas. Y entonces, ¿qué habría como denominador común de estas hileras de fotografías? Que pareciera que ya son un ícono empático que va más allá de Latinoamérica. Si yo veo esas hileras, ¿qué pienso que le ha pasado a esas personas? Bueno, que han muerto, que han desaparecido, pero ¿de qué manera? Violentamente o de manera injusta. ¿Verdad? Esa gente es inocente, ¿no? Básicamente también esa es una construcción ya de significado, ¿no? Entonces, claro, hay un ícono empático de denuncia, o sea, al aparecer una imagen como esta, y muchas veces el texto escolar explica un poco más, en este caso haciendo el diálogo con el modo verbal, y ahí dice epígrafe, o sea, el epígrafe, perdón, foto de un mural recordatorio de los detenidos desaparecidos que dejó el gobierno militar. Representa lo que se ha llamado la memoria viva de la comunidad nacional. Y ahí para, porque no dice nada más. Bueno, ¿qué es esa memoria viva? En fin, y ahí es cuando nosotros nos fuimos a investigar qué pasaba en las salas de clase, porque una cosa es el texto escolar y otra cosa es cómo se trabaja en la clase. Entonces tenemos narrativas, tenemos conceptuales, y hemos pensado también con Claudio Pinuer y otros investigadores que hemos trabajado, que hay veces en que también las imágenes que pueden ser simbólicas, tanto narrativas como conceptuales, y es algo distinto a lo que plantean los autores. Ok, en términos composicionales, o sea, esto tiene que ver con la metafunción textual o con los significados textuales a nivel de lo verbal. En lo visual, como lo que importa no es la linealidad, sino que es el espacio como un todo, ¿ya? Nosotros sabemos que estamos atados a una linealidad en lo verbal, ¿no? Pero en lo visual, la verdad es que textualmente tenemos otro tipo de recorridos. Y aquí va a ser importante, de acuerdo a estos autores, bueno, cuál es la prominencia que tengan las imágenes, si están enmarcadas, si no están enmarcadas, y cuál es el valor informacional que se está comunicando. Es decir, dónde se ubican los elementos, y esto también es bastante simple, digamos, un periodista lo conoce como su ABC, ¿no? O sea, en qué espacio en qué espacio, por ejemplo, de la página o de la doble página del texto o del PowerPoint, de la pizarra, está situada la imagen también para poder entender cómo funciona. ¿Ya? Entonces, los autores han propuesto esta idea, ¿verdad?, que no es nada no conocido, de que hay espacios de mayor prominencia, por lo menos en nuestra cultura occidental, y que también podríamos tener una organización centro-periferia. ¿Ya? Entonces, aquí este sería el espacio de mayor prominencia, el de mediana prominencia que muestra lo familiar, lo que está dado, ¿no? Y aquí aparecería el elemento nuevo en términos informativos, y baja prominencia lo que pongo abajo, ¿no? Lo que pongo abajo, en general, el número, o sea, quiere tener menor prominencia, no es que no sea, bueno, el número claramente puede no ser importante, ¿no? Pero lo que tiene menor prominencia respecto de lo que estoy destacando. Y eso también es algo que podemos mirar en la página, ¿ya? Entonces tenemos si está en el centro, si está polarizado, si tiene la configuración centro-periferia, si está polarizado en cuadrantes, si es una máxima prominencia o mínima prominencia, y eso tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el color, tiene que ver con que si es la única foto o si hay más fotos, etcétera, si está enmarcado y si no está enmarcado. Aquí tenemos otra fotografía, esta viene del diario El Mercurio, que también es una fotografía icónica, una fotografía muy conocida, y que después va a aparecer en un texto escolar de todos los que he visto, y nunca más, porque también cambian los procesos históricos. Por lo tanto, hay ciertas fotografías que ya no vuelven a aparecer, o como que aparece Carlos Altamirano, aparece el Mir, en los primeros textos de los años 90. El Mir después ya no vuelve a aparecer, ya no importan su fotografía, importan otros temas para la historia reciente nacional.
Y esta fotografía solo la encontré en un texto escolar. La manera en que nosotros también vamos leyendo las imágenes tiene que ver también con nuestra formación histórica, cultural, etc. Entonces, ¿de qué manera una imagen puede o no ser simbólica? Bueno, eso tiene que ver también con nuestras propias historias, tiene que ver con que hay imágenes que pueden ser simbólicas localmente o nacionalmente, ¿verdad? Como esta imagen del cambio de mando, ¿no? Después, esta imagen que pareciera que es más regional, aunque tenemos a la dirigenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos o la ex dirigenta, y el dónde están, pareciera que ese también ya se construye en términos regionales como una imagen conocida. Y imágenes, por ejemplo, como esta, de los detenidos, el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda, es una imagen que yo puedo pensar que esto no es Chile. O sea, puedo perfectamente ponerlo en Montevideo, puedo ponerlo en Brasil, puedo ponerlo en otro país, y ciertamente voy a tener una conexión respecto de cómo tenemos, bueno, militares y detenidos que son civiles, etc. El texto escolar es uno de los recursos, pero ojo, es solo uno de los recursos. Ahora en nuestra investigación, Jorge me preguntaba recién, bueno, ¿hasta dónde se ocupa el texto escolar? En algunos casos, ¿verdad?, el texto escolar se deja fuera. En nuestra investigación nos dimos cuenta que en historia el texto escolar sigue teniendo una presencia, y cuando no tiene una presencia en la sala de clase físicamente, muchas veces los profesores nos decían, bueno, el PowerPoint, todo eso que uno ve allí es el 80% del texto escolar, además con otros recursos. Es decir, es evidente que ahora el profesor no solamente tiene este documento oficial, sino que tiene bastante más donde recurrir. Editorial MN 2009 y después se reproduce el 2012. Entonces, ¿cómo uno puede ir mirando qué es lo que se trabaja en el modo verbal y en el modo visual? ¿Ya? En el modo verbal, tanto en los epígrafes como en el cuerpo principal. Por ejemplo, este es el texto escolar de sexto básico del 2012 y está hablando, en este caso, de Allende. Y dice, su incapacidad para controlar los grupos extremistas de izquierda, los desaciertos de su política económica como una inflación descontrolada, la acción de los partidos opositores y la secreta intervención de Estados Unidos crearon un ambiente de desorden general. Los paros, el desabastecimiento, el mercado negro y los violentos enfrentamientos callejeros derivaron en una división y polarización tan profunda que se temía una guerra civil. En ese escenario, el 11 de septiembre de 1973, los mandos militares dieron un violento golpe de Estado. El Palacio de la Moneda, símbolo de la tradición democrática chilena, fue bombardeado. En su interior, y negándose a una rendición, el presidente Allende puso fin a su vida. Ahora, acá me voy a detener solamente en algunos elementos, porque la verdad es que podríamos pasarnos una mañana entera analizando este párrafo y la representación de Allende, el cómo se entiende la violencia, porque esto de la violencia generalizada elimina la violencia de Estado. En fin, ahora, yo siempre lo digo, a mí me emocionaba ver a los profesores de historia cómo trabajaban estos temas en enseñanza media, distinguiendo principalmente las nociones de violencia de Estado, terrorismo de Estado, violencia callejera, violencia generalizada. Es decir, estamos hablando de cosas absolutamente distintas en cada caso, ¿no? Entonces, un mismo texto que uno podría llegar y criticar, por ejemplo, la mirada aquí, que es la representación de Allende, este es un texto genial para trabajar tanto lingüísticamente como multimodalmente, para ir entendiendo esta construcción histórica y qué es lo que significa. El bombardeo de la Moneda, como les digo, este evento aparece prácticamente en todos los textos escolares. En este caso, como se pueden dar cuenta, es parte de un collage, a veces aparece en una imagen pequeñita, a veces en toda, ¿verdad?, una doble página al principio de la unidad, ¿no? Pero pasa a ser un elemento, digamos, una imagen icónica fundamental, ¿verdad? Acá tenemos otra imagen tomada de otro texto que tiene una inscripción al interior, la moneda en llamas. Y si se fijan, en cada una de estas imágenes hay un vector.
Estas son imágenes narrativas. Es decir, es muy distinta a la puerta o al portón de Villa Grimaldi en Peñalolén. Porque en esta imagen el vector, ¿qué es lo que crea el vector en esta imagen? ¿Cómo sabemos que aquí está pasando algo? Porque no puede no decir la moneda siendo bombardeada, solo la imagen. ¿Cómo sabemos que está pasando algo? El humo. El humo es el vector. El humo genera un vector en todas estas imágenes y es evidente entonces que aquí tenemos una imagen muy distinta. Como les decía, esta es la que aparece, la única fotografía de esta naturaleza que he visto, y es en cuarto de secundaria cuando se pasaba, esto es del año 94, cuando Historia de Chile se pasaba en octavo básico y en cuarto medio. Ya hace muchos años que se trabaja en sexto y en tercero. Y aparece esta imagen con las flores y aquí termina la historia nacional. Entonces, de todas maneras, el texto escolar, por más que lo critiquemos, el texto escolar ha evolucionado, ¿no? Esto es Zigzag 2013. Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, desde círculos castrenses, se articuló la tesis de la guerra interna. Se articuló la tesis ya quedó planteada como una hipótesis, ¿ya? La guerra interna. Después los textos sencillamente eliminan la tesis de la guerra interna, ¿no? Que estaba en concordancia con la doctrina de seguridad nacional, la liberación nacional respecto del comunismo internacional, llevada a cabo el 11 de septiembre, debía completarse persiguiendo, detectando y eliminando a todos los agentes del marxismo. Había que eliminar a estos enemigos internos, porque constituían una amenaza al nuevo gobierno. Cientos de personas se presentaron voluntariamente en las dependencias policiales y militares, convencidos de que pronto serían puestos en libertad, cosa que rara vez ocurrió, ya que la inmensa mayoría de ellos fue detenida en forma indefinida. Si bien todos los organismos utilizaron tácticas no convencionales para desarrollar la guerra interna, incluyendo prácticas de tortura a los detenidos, la DIN asumió competencias y potestades que estaban por encima de cualquier aparato de inteligencia, haciéndose cargo de toda la seguridad del país, tanto interna como externa. Página 196. Y este discurso va a seguir cambiando. Si miramos el texto del 2017, este discurso ya no es presentado de esta manera. Y está más elaborado con la participación de Estados Unidos, con la participación del resto de Latinoamérica, en fin. La violencia o los actos de violencia también tienen una evolución en términos de las imágenes. El ícono de la violencia es la moneda bombardeada, pero también aparecen imágenes como esta, y tal vez esta es la única imagen en donde vemos a los militares que están haciéndole daño, en este caso están tomando preso, están deteniendo a gente. Generalmente las imágenes que tenemos son de tanques vigilando las calles, tenemos imágenes oblicuas, ¿verdad? Tenemos este tipo de imágenes, son bastante comunes en los textos escolares. ¿Ya? Entonces tenemos tanques, tenemos vigilancia, imágenes distantes, sociales, y ahí uno puede también trabajar con los estudiantes cómo se representan estas imágenes. Salvo en el último texto escolar, por lo menos que yo he analizado, no he analizado el del 2018, que es el del 2017. ¿Verdad? Tenemos esa imagen, en lo que les decía, aparece en el texto escolar como detenidos el 11 de septiembre de 1973, es decir, lo que hace el epígrafe sencillamente es nombrar y circunstancializar, no me da ningún elemento más. El epígrafe puede ahondar, puede profundizar, puede elaborar, puede proponer una actividad, pueden hacer distintas cosas con ese modo verbal. En este caso, sencillamente es muy escueto y circunstancializa, en términos temporales y quiénes son los participantes. Estas son otras imágenes. Y esta imagen a mí me impactó cuando la encontré. Es un texto escolar de Zigzag, 2013, sexto básico. No sé si alcanzan a mirar, a ver. Ese es Villa Grimaldi, es la pared, Parque por la Paz Villa Grimaldi, y dice que es la lista, es un campo de detención, en la imagen la lista de las personas que pasaron por el lugar. Junto, composicionalmente, esto es para mostrar en términos, por ejemplo, composicionales. ¿Por qué puede ser importante esto de qué es lo familiar, qué es lo nuevo, qué es lo que se destaca, qué es lo que se pone en un segundo plano? Este es el memorial a Jaime Guzmán, que está equiparado composicionalmente y
a todos los torturados y muertos de Villa Grimaldi. No vemos la lista. Bueno, aquí tampoco vemos a Jaime Guzmán, pero el epígrafe dice que con esto se trata que fue asesinado en 1991 por un grupo de extrema izquierda y a través de él se busca perpetuar su pensamiento. Es decir, desde el modo verbal es transactivo, que dice quiénes mataron a quién. Nadie dice quién mató, y además que la gente no fue torturada, pasó por el lugar. Y aquí queremos perpetuar el pensamiento de Jaime Guzmán, pero nadie quiere perpetuar el pensamiento de quienes lucharon por, no sé, por un ideal. En fin, independientemente de lo que pensemos, también había un pensamiento político detrás de quienes pensaron que la unidad popular era un cambio, una vía pacífica al socialismo en el país. Entonces, digamos, desde muchos puntos de vista, tanto desde el modo verbal como el visual, en fin, es bastante impactante el cómo está representado. Entonces uno puede trabajar los distintos tipos de significados textuales, interpersonales, representacionales y después, ¿verdad?, mirar esto visualmente. Acá tenemos el Museo de la Memoria y el memorial en recuerdo de los 32 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Santa Bárbara, Quilaco, de la 7ª región del Biobío. Entonces, y ese es el epígrafe que está acá, es el siguiente: conservar la memoria es siempre un imperativo ético. Tenemos que conservar la memoria. Nadie está diciendo que no, o sea, un asesinato es un asesinato, un ser humano asesinado es un ser humano asesinado. Pero esta composición verbal es muy decidora. Dice, conservar la memoria es siempre un imperativo ético y social, más aún cuando hay dolores y pérdidas. Por ello, organizaciones de derechos humanos, con el apoyo de privados y el Estado, han realizado diferentes iniciativas con el fin de que la sociedad recuerde a quienes fueron víctimas de la violencia. Algunos ejemplos de aquellos son los siguientes, y estas son las víctimas de la violencia. Entonces, en términos de cómo se equipara composicionalmente, cómo se habla de una violencia generalizada y qué se le enseña a un chico de sexto básico, es interesante. Y en las clases que tenemos, entonces, diferentes imágenes. Por ejemplo, aparece Rufino, ¿no? Quisiéramos tener un pequeño debate ideológico con usted, ¿no? Que es. Y entonces, ¿cómo aparece, por ejemplo, cómo aparece la CNI, cómo aparece la DINA, cómo aparecen los torturados, o sea, los personajes históricos que no aparecen en el texto escolar aparecen por otros medios semióticos, es decir, el despliegue semiótico de las clases, obviamente que es mucho más amplio que lo que nos ofrece el texto escolar, ¿no? Y lo que los profesores también hacen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí está la profesora, tiene el PowerPoint, y junto con la caricatura de Rufino está la imagen de Mireya, que se me acaba de olvidar su apellido, con su hermana, ¿no? Que es la que está en la fotografía del donde están, y la profesora les está hablando de ello, y la profesora también les está hablando del impacto social y cultural. Nuestra profesora sabía muchísimo también del teatro de la época, y entonces les habló muchísimo a los estudiantes sobre otros temas que los llevó a pensar desde cómo ellos pueden pensarse como chilenos, como ciudadanos, más allá de pensar en la muerte, en los desaparecidos y en las detenciones, sino que estamos hablando de una dictadura de 17 años que impactó de manera muy profundas y diferenciadas nuestra sociedad, ¿no? Después hicimos grupos focales con los estudiantes que, bueno, eso sería materia de otra charla, pero es muy interesante, ¿no? Cómo ellos también valoran esta clase de historia, sobre todo, ahí los postmodernistas me odian, ¿no? Pero esta cosa de la subjetividad y los fragmentos te sirve hasta cierto punto. Pero cuando tú quieres reconstruir una historia, la sistematicidad, la cronología, el poder entender qué vino antes y qué vino después, es clave. No puedes hacer historia. Sí, yo sé que desde el postmodernismo no nos entendemos, para nada, ¿no? O sea,